Paz, amados, les saludamos con la paz del Señor, Amén. agradecidos Gloria al a Señor de Dios. poder estar nuevamente desde aquí, desde la última trompeta, filial Virrey del Pino. Y bueno, agradecemos al Señor el poder contar con la compañía de todos ustedes. Tal vez muchas personas que nos escuchan en este horario no nos conocen. Nosotros pertenecemos a la Iglesia del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384, en el barrio El Tambo. Y bueno, nuestro pastor se llama Ramón Encina, nuestro amado pastor. Él hace programa de radio los días lunes y viernes de 9 a 10 de la mañana en la radio La Predicadora, o también lo puede escuchar a través de su Facebook, Ramón Encina. Y también nosotros estamos en la radio los días lunes de 10 a 11 de la mañana y los días viernes de 13 a 14 horas. Ayer, el día viernes, no pudimos hacer el programa, entonces estábamos haciéndolo ahora y queríamos compartir con ustedes la palabra del Señor. Amén, gloria a También le Dios. invitamos a que usted pueda visitarnos en la congregación los días miércoles y sábados a las 19 horas y los días domingos a las 10 de la mañana. Nuestra congregación, llamada la Iglesia del Señor Jesucristo, se encuentra en la calle José Hernández 384 en el barrio El Tambo. Y le invitamos también a que usted pueda participar los días martes. Tenemos reuniones virtuales a través del Facebook, los días martes a las 20 horas. Usted nos puede mandar un mensaje a través de este Facebook o nos puede mandar un mensaje de texto al 15 54 13 09 99, haciéndonos saber que quisiera participar de la reunión virtual y nosotros lo podemos añadir el día martes. Así que saludamos a todos los hermanos que nos escuchan y a aquellas personas que tal vez no conocen al Señor, pero bueno, hoy el Señor preparó así que usted pueda estar escuchándonos, que el Señor pueda bendecir su vida y que usted pueda entregar su vida a Cristo. Le voy a dar a mi esposa para que salude. Amén, gloria a Dios. Gracias al Señor por este nuevo día, hermano. Muchas semanas de trámites, de cosas, ¿no? Pero bueno, el Señor nos da el privilegio de hoy poder hablar su palabra. Amén. Que Amén. sea de Gloria a mucha Dios. bendición para todos nosotros. Amén. Amén, amado. Gracias le damos al Señor. Vamos a orar y vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana. Padre amado, te damos gracias, Jesús. Señor, por tu Gracias, Hijo Señor. Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas, tú nos bendices. Gracias, Señor, porque tú nos guías, porque tú nos has dado tu vida y tu Espíritu Santo, Señor. Gracias. Y como dice también tu palabra, Señor, tú nos has dado la palabra profética más segura, la cual puede guardar nuestras almas, Señor. Bendice a los hermanos, a las personas que nos escuchan en esta hora, que esta palabra sea de bendición y de aliento a cada uno de ellos, Amén, Señor. Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Amén. Señor Jesús. Vamos a leer ahí en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 10. Nosotros vamos a ver acá a dos personas. Una es la reina de Saba y el otro es Salomón. Salomón era hijo de David y David era una figura de Jesús, de aquel que Jesús que proveyó todo, a través de la cruz del Calvario, proveyó todo lo que nosotros hoy necesitamos para vivir esta vida. Y ese figura David. ¿Por qué figura David? Porque él tuvo que batallar, o él tuvo victoria. Así como David tuvo victoria sobre sus enemigos, así Jesús tuvo victoria sobre sus enemigos en la cruz del Calvario. Y él ahí nos proveyó todo lo que nosotros necesitamos hoy para la edificación. Y Salomón representa al Señor Jesucristo, ¿no? Y entonces él nos Un representa, reinado de paz. nos representa al Señor Jesucristo porque ahora estamos en un reinado de paz. Claro, Entonces, con David tenía sus manos de sangre, ¿no? Lo Amén. mismo que el Señor Jesús. Fíjese, y David no podía edificar casa a Dios, aunque él tenía un sentir. Él tenía el sentir de edificarle casa a Dios. Pero él no podía edificar casa a Dios porque sus manos estaban manchadas con sangre. Entonces Dios le dio el privilegio a Salomón, ¿no?, de poder edificar una casa para Dios. Fíjese. Y bueno, y hoy vamos a conocer un poco la historia de Salomón y cómo Dios se manifestó a través de lo que Salomón hizo y qué produjo en otros. Así que vamos a leer ahí en el capítulo 10 del libro de Primera de Reyes, amado. Mi amor. Dice, oyendo a la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con Sí. preguntas difíciles, ¿no? Sí. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande,
con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia, y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecían la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía, hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito. Y lo más hermoso, ¿no? Fíjese. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel. Te ha puesto por rey, para que hagas derecho y justicia. Fíjese qué Gracias, maravilloso, Señor Jesús. qué maravilloso. Y entonces, fíjese, dice, y oyendo la reina de Saba, dice, la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová. Fíjese, la fama, era conocido por todos lados Salomón. Y esta mujer había oído de él, no solamente que había oído de él, había oído de su riqueza, había oído su fama, había oído aún de quién era el que lo había prosperado. Fíjese, había oído. Y eso me hace acordar a lo que Job dice, de oídas te había oído, dice, pero ahora mis ojos te ven. Y ella vino para comprobar lo que ella había oído. Fíjese. ¿Y cuánto más con nosotros en este tiempo? Porque ahora tenemos que traerlo a nosotros a este tiempo. ¿Qué relación tiene esto con nosotros? Y dice que Dios había prosperado tanto a Salomón, pero no solamente materialmente, sino que Dios lo había prosperado en el sentido de que él había alcanzado una fama, ¿vio? Una fama. ¿En qué sentido alcanzó la fama? Que otros habían alcanzado a oír cómo Dios había prosperado a este hombre, porque este hombre se inclinó a Dios de todo su corazón. ¿Vio? Se inclinó a Dios de todo su corazón. ¿Vio? Y fíjese que Dios lo prosperó aún no solamente en lo material, sino en su sabiduría. Y nosotros también fuimos enriquecidos, dice la palabra de Dios. Creo que ese está en 1 Corintios 1:10, que Él nos enriqueció en Cristo, dice, en toda palabra y en toda sabiduría, en Él. Fíjese, Dios nos dio esa gracia a nosotros, y Dios le da esa gracia a usted, hoy usted que está escuchando la palabra del Señor. Dios le quiere alcanzar de su gracia para que usted sea prosperado en todas las cosas, dice la palabra, así como prospera su alma. Primeramente hace prosperar su alma. ¿Cómo la hace prosperar? Le da la salvación, le da la justificación, le da la vida eterna, le da el nuevo nacimiento, le da una nueva vida en Cristo. Y después viene la añadidura, ¿vio? Prosperar en todo así como prospera nuestra alma, ¿vio? Porque se tiene que cumplir en nosotros la palabra que dice que nosotros aún damos testimonio de la gracia de Dios aún con lo que poseemos. ¿Vio? Aún con lo que poseemos. Y se tiene que cumplir. No puede ser que nosotros siempre estemos avergonzando el nombre del Señor o por una conducta o por nuestra condición económica, digamos. Fíjese que casi siempre, no digo que en su totalidad, pero casi siempre se conoce a los hijos de Dios como personas miserables. ¿Vio? Como personas miserables. Pero el Señor nos lleva a nosotros a ser no solamente ricos para con Dios en cuanto a nuestra posición en Cristo, sino en todas las cosas. En todas las cosas. Y a este hombre Dios lo prosperó en todas las cosas. Primeramente le dio la sabiduría. ¿Y no nos dio el Señor a nosotros sabiduría? Oh, sí, el Señor nos dio sabiduría. ¿Dónde nos dio sabiduría? En Cristo. Amén, gloria a Dios. Porque dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, que dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, dice, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Fíjese.
¿Dónde está nuestra sabiduría? Nuestra sabiduría está en Cristo. Sabiduría, justificación, santificación y redención. Fíjese, qué Y acá, maravilloso, Primera de hermano. Corintios 1:5. O en el 4 dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, Fíjese, en toda palabra y en toda ciencia. fíjese. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Ahora, fíjese que hoy en este tiempo, mucha gente se asombra muchas veces de nuestro avance en cuanto a lo económico, pero no contemplan nuestra riqueza, no contemplan nuestra riqueza espiritual. Esta mujer había venido a Salomón porque había oído su fama, pero cuando vino, aún mayor de lo que ella había escuchado, aún mayor conoció. Porque no conoció solamente sus riquezas, sino que conoció la sabiduría que Dios le había dado a este hombre, no solamente para ganar esas riquezas, sino para, ¿cómo se dice? Para administrarlas. Para administrarlas. Sí, porque ¿Vio? dice, y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecían en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Fíjese. Era todo era, no era solo la sabiduría. Fíjese. Y hoy la gente habla con nosotros y nadie se asombra. Nadie se asombra. ¿Por qué nadie se asombra? Porque hay algo que no se está viendo en nosotros. ¿Y qué es lo que no se está viendo? La vida de Dios manifestándose. ¿Vio? Se ven muchas cosas materiales, pero no se está viendo la vida de Dios. Y entonces Dios, ¿dónde nos está queriendo llevar con este tema? A que la vida de Dios pueda ser una realidad en nosotros. Ahora, ¿cómo se hace eso? Y le tenemos que dar lugar. El Espíritu Santo la tiene que asistir a esa vida. Por medio de la palabra, entonces esa vida se va alimentando y se va manifestando en nosotros. Entonces la gente no solamente que va a oír, sino que va a ver. Se va a ver. Y la gente va a quedar maravillada. Fíjese, esta mujer quedó maravillada, ¿vio? De lo que Salomón había logrado. Fíjese, quedó maravillada. Porque como leí ahí, mi esposa dice, y en el 3 dice, y Salomón le contestó todas sus preguntas. ¿Vio? Todas sus preguntas. ¿Y para qué está la iglesia? ¿Para qué está la esposa? La esposa de Cristo, tiene respuesta a todo lo que el mundo pregunta. ¿Vio? Aquellos vencedores tienen respuesta a todo lo que el mundo hoy se pregunta. El mundo se pregunta, ¿dónde está Dios? Los vencedores tienen la respuesta. El mundo se pregunta, ¿por qué hay tanta maldad? Los vencedores tienen la respuesta. Aquellos que se han dejado transformar por la gracia de Dios. Ellos tienen la respuesta. ¿Vio? Y entonces, ¿por qué causa las personas se vuelcan más a la psicología, a los métodos que este mundo tiene, en lugar de venir a aquellos vencedores que tienen la respuesta? Porque hay algo que no se está viendo. Hay algo que no se está viendo. La reina de Saba lo vio. No solamente que lo escuchó, sino que lo vio. Y cuando lo vio se quedó maravillada. Se quedó maravillada. A tal punto que ella terminó reconociendo. Fíjese lo que reconoció la reina. Dice, Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel. Porque Jehová ha amado siempre a Israel. Te ha puesto por rey, para que hagas derecho y justicia. Claro, todo este propósito, ¿no? De que se vea la vida de Dios manifestándose, es para que el nombre del Señor sea glorificado. Amén. Sí, no es para que nosotros seamos reconocidos, claro, es para que Él sea glorificado. A sí. veces queremos ser nosotros reconocidos, Claro. pero el que tiene que ser glorificado, si todo lo que uno hace no en el nombre del Señor no lleva a que sea Dios glorificado, no sirvió. Pero es que hasta en eso tenemos ejemplo de parte del Señor. ¿Qué dijo el Señor? Padre, dice, que no me conozcan a mí. Gloria a Dios. Que no me conozcan a mí, sino que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Y dónde estaba Dios? Y dice que Dios, la vida de Dios, estaba en Cristo. Dice, y Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Fíjese. Y Jesús dijo, Padre, dice, que no me conozcan a mí. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero.
Y cuando los discípulos le dijeron al Señor, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y los discípulos, el Señor le dijo a los discípulos, hace tanto tiempo que estoy con vosotros, dice, y todavía no sabéis que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Y todavía me preguntáis, muéstranos al Padre y nos basta. Fíjese. Y hoy el mundo escucha del mundo, mire, yo creo que el mundo conoce más de Dios que los mismos cristianos por lo que escucha, pero no lo ve. No lo ve. El mundo quiere ver a Dios. El mundo quiere ver a Dios. ¿Y dónde lo va a ver? En los vencedores. ¿Cuándo lo va a ver? ¿Cuando los vencedores sean arrebatados? No, en este tiempo. ¿Quiénes son los vencedores? Los que se han dejado transformar por la vida y el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Por la vida de Dios, por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Aquellos que se dejan transformar en su mente, en sus sentimientos y en su andar. Aquellos son en los cuales Dios se manifiesta y el mundo puede conocerle. Y entonces van a glorificar a Dios. Entonces, como hizo esta mujer. Como hizo esta mujer, la sabiduría que estaba en Salomón. ¿De usted de dónde piensa que salió la sabiduría? Vino de Dios. Salomón no era un hombre sabio porque lo heredó de su padre. No, la sabiduría que estaba en Salomón, Dios la puso allí. Y Dios le llevó a él a administrar, por medio de esa sabiduría que él puso ahí, los bienes que Dios le había dado a David por medio de las batallas que le hizo ganar. Y entonces hoy, ahora vemos que Salomón pudo edificar una casa para Dios, porque eso es lo que Salomón hizo. Salomón edificó un templo para la morada de Dios, y ese templo, fíjese qué glorioso que era, que la gloria de ese templo llegó hasta donde estaba la reina de Saba. Y ella quiso venir a ver. Yo quiero saber qué es lo que tanto se habla de ese lugar y de ese tal Salomón. Yo quiero saber. Y tuvo que ir. Tuvo que moverse hasta donde estaba este hombre para poder conocer la gloria que Dios manifestaba a través de Salomón y a través del templo que él había creado. Fíjese. Y dice el Señor Jesús, le dijo, creo que a los fariseos le dijo, y aquí dice uno mayor que Salomón, porque ellos se gloriaban del templo. Juan decía de Jesús. Juan decía de Jesús. Ellos se gloriaban del templo, de que tenían el templo que Salomón había hecho, pero dijo, he aquí uno mayor que el templo. Dice. Sí, ese Jesús decía. Uno mayor que el templo. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios ya no estaba en el templo. La gloria de Dios estaba en el Señor. Hoy la gloria de Dios está en el cuerpo, está en la iglesia. Y fíjese, si la reina de Saba se maravilló por la gloria que Dios manifestaba a través del templo, si los israelitas en aquel tiempo y Juan dando testimonio del Señor se maravilló de la gloria que se manifestaba en el Señor Jesús, ¿y qué diferente tendría que ser hoy? No tendría que ser diferente. El mundo tendría que maravillarse de la gloria que se manifiesta en el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿cuál es la gloria? Jesús le dijo al Padre en Juan capítulo 17, la gloria que tú me diste yo les he dado para que ellos sean uno. ¿Qué gloria nos dio? Su vida. Entonces, cuando la vida de Dios se manifiesta a través del cuerpo, el mundo tiene que quedar maravillado. Como quedó esta mujer. Fíjese, la sabiduría de Dios se manifestó a través de este hombre, de Salomón. Y ella quedó maravillada. Y hoy nosotros tenemos que ver que Dios se quiere manifestar a través del cuerpo. Pero bueno, ahora tenemos que disponer nosotros nuestro corazón, todo nuestro ser. Por eso dice Romanos capítulo 12, versículo 1, dice, así que presentad, dice, os ruego por la misericordia de Dios, dice que presentéis, dice, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y hasta que nosotros no presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, entonces Dios no se puede manifestar a través de nosotros. Él necesita, fíjese, Él necesita que nosotros presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Él no nos puede obligar. No nos puede obligar. Pero fíjese qué maravilloso sería si todos nosotros presentáramos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Claro, no individualmente. No en forma de cuerpo. Por eso Dios nos introdujo en un cuerpo. Para que todos nosotros
podamos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Vio? Y así Dios pudiera manifestar su vida, su gloria a través del cuerpo. Fíjese. Gloria a Dios. Fíjese. ¿Y cuántas personas quedarían maravilladas? Yo me recuerdo cuando no conocía al Señor. Cuando no conocía al Señor. Y estaba como muchos, tal vez muchos de ustedes que nos escuchan salieron de ahí, u otros tal vez están ahí, ¿no? En la idolatría. Y cuando se escuchaba por allá, vos sabés que fui a tal lugar y mi hijo fue sanado y todo el mundo se movía. ¿Por qué? Porque se escuchaba la gloria que se manifestaba a través de aquel ídolo o a través de aquella organización. ¿Y cuánto más si la gloria de Dios se manifiesta a través del cuerpo? ¿Vio? ¿Cuánto más? Esta mujer escuchó de lejos. Dice, yo había oído, pero ahora pudo venir y pudo ver, pudo comprobar la gloria. Y dice que cuando ella lo comprobó, dice, es mayor de lo que yo había oído. Fíjese, qué maravilloso, hermano, ¿no? Qué maravilloso que el Señor nos pueda ayudar, ¿no? En el sentido de poder presentar nosotros nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, para que Dios haga su obra. ¿Cuál es la obra que Dios quiere hacer? Quiere formar el cuerpo de Cristo, y para eso nos necesita a nosotros. Dios nos necesita a nosotros, y sí, Dios necesita a los miembros. Pero eso no nos hace a nosotros superiores, al contrario, porque Él necesita a los miembros, pero los miembros necesitan a la cabeza. Porque un cuerpo sin cabeza no puede funcionar, así como la cabeza sin los miembros, pero mayor es la cabeza que los miembros. Fíjese, fíjese. Por eso qué maravilloso, ¿no? Lo que el Señor nos muestra a través de esto. Dice, y vino a Jerusalén, ¿vio? Vino al fundamento de paz. ¿Vio? ¿Dónde se manifiesta la gloria de Dios? En el fundamento de paz. Ahí se manifiesta la gloria de Dios. Porque dice, y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias, y oro en gran abundancia, y piedras preciosas, y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que su corazón tenía. ¿Vio? Ella tenía un anhelo, un deseo, por conocer aquella gloria que ella había escuchado. ¿Vio? Mire si el Señor manifiesta su gloria a través del cuerpo, a través de la iglesia local, y otro escucha, una persona de este mundo, y Dios provoca en su corazón el deseo de conocer a Dios porque había escuchado que ahí Dios se estaba manifestando, que su gloria se estaba manifestando. Fíjese, porque ella vino a causa de eso, dice. Dice, le expuso todo lo que en su corazón tenía, y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestara. Fíjese la sabiduría que Dios le dio. ¿Vio? Y Dios nos dio una sabiduría mayor que la de Salomón. Porque la sabiduría que Dios nos dio fue Cristo mismo. Y en Cristo está la respuesta a todos los problemas. A cualquier problema. A cualquier problema, hermano. Sí, a cualquier problema. No hay ningún problema en este mundo que Cristo no tenga la respuesta para ese problema. ¿Vio? Cualquiera sea. ¿Vio? Y entonces dice, y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo, dice, que el rey no le contestara. Y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, fíjese, no solamente la sabiduría, no solamente la gloria que se manifestaba en la casa que él había edificado, sino asimismo la comida de su mesa. Y no dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así dice la palabra del Señor. Él dice en el libro de Cantares, dice que el Señor nos llevó a la casa del banquete, dice. ¿Vio? Y su bandera sobre nosotros fue amor. Cuando dice que nos llevó a la casa del banquete, tiene relación con lo que dice en Efesios capítulo 1, 3. ¿Vio? Que Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Y acá Salomón dice, y asimismo la comida de su mesa. Y me imagino que cuando Salomón la recibió a esta mujer, no la habrá recibido, ¿vio? Con un pancito y un vasito. Habrá preparado un banquete grande, ¿vio? Y eso también habla de la sabiduría y de la riqueza que Dios le dio, ¿vio? Asimismo comió, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, fíjese, ¿vio? Y eso habla de aquellos que administran la gracia de Dios.
que Él los sostiene con su mano poderosa, que Él no les hace faltar. ¿Vio? Que la gracia es abundante para con aquellos que le sirven, con aquellos siervos de Dios, los apóstoles, los evangelistas, los profetas, los pastores y los maestros. ¿Vio? Asimismo, la comida de su mesa y la habitación de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían. ¿Vio? Fíjese, con todo eso daba testimonio de la riqueza que Dios le había dado. ¿Vio? Y sus maestresalas. Eso no sé qué es. ¿Y será como los mayordomos? Sí, debe ser. Ahora lo vamos a buscar. ¿Vio? Y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová. ¿Vio? Y se quedó asombrada. Aún con el sacrificio que Salomón presentaba delante de Dios para hallar gracia y misericordia delante de Dios. Y ella se quedó asombrada. Sí, el criado principal. ¿Vio? El criado principal, aquel que claro, vendría a ser como el mayordomo, el que tenía poder sobre todos los otros que servían. ¿Vio? Asimismo, la comida de su mesa y las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que les servían. El estado de los que les servían. ¿Vio? No eran personas, porque dice el estado y los vestidos de los que les servían. No eran personas desnutridas. ¿Vio? Fíjese la sabiduría. ¿Vio? Por eso vio que dice que el pueblo de Israel salió de Egipto y caminó durante 40 años sobre el desierto. Y dice que su calzado y su vestido no se gastó. Dios tuvo cuidado de ello. Y entonces dice, y los vestidos, y el estado, y los vestidos de los que le servían. Y dice que el estado de los israelitas era mejor que lo de un mundano o de un cananeo. ¿Y quién lo sostenía? Y Dios lo sostenía. Fíjese que cuando Daniel estaba en Babilonia, dice que él se alimentaba de legumbres, pero su estado físico era mejor, dice, que aquellos que comían carne. Que aquellos que comían de la mesa del rey. Que comían de la mesa del rey. Fíjese, ¿por qué? Porque comían legumbres, comían un alimento saludable. No, porque Dios lo sostenía. Dios lo sostenía. Fíjese. Y entonces dice, y los vestidos de los que le servían, y sus maestresalas, dice, y sus holocaustos, que ofrecían en la casa de Jehová. Y se quedó asombrado. Cómo todo estaba en orden, cómo estaba todo tan cuidado, cómo todo estaba tan organizado. Y era porque Dios le había dado sabiduría a este hombre. ¿Vio? Dios le había dado sabiduría. Y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que aún se me dijo la mitad. Fíjese. ¿Vio? Ella no había escuchado ni la mitad de lo que ahora podía ver. Fíjese. ¿Y cuántas? Había escuchado, pero era mayor lo que Era mayor. Y fíjese cuántas personas escuchan del amor de Dios y que Dios les salvó y que Dios manifestó su amor a través de la persona de Cristo en la cruz del Calvario. Pero que ahora ellos puedan venir al cuerpo, puedan venir a la iglesia y puedan ver que lo que ellos escucharon no era ni la mitad de lo que ahora ellos pueden ver. ¿Vio? ¿Y qué que pueden ver? La realidad del carácter de Dios expresado a través de su cuerpo. Que lo que ellos habían escuchado por ahí, ¿vio? Hay alguien, ¿vio? Nosotros una vez le predicamos a una persona y dice, yo escucho desde chico que Dios manifiesta su amor, pero no lo veo por ningún lado. Pero que ahora pueda venir y pueda ver a Dios manifestando su carácter a través de su cuerpo en una iglesia local, eso es maravilloso. Porque no solamente estaba el oír, sino que ahora Él lo puede ver, Él lo puede palpar. Por eso Juan dice en el libro de 1 Juan, lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, dice, tocante al verbo de vida, dice, nosotros ahora lo anunciamos, dice. ¿Vio? Y ahora ellos no solamente lo escucharon, sino que ahora lo pueden ver. Fíjese qué maravilloso, qué privilegio que tiene la iglesia de poder ser usada por Dios para que su carácter se pueda ver a través de ella, el cuerpo. Fíjese. Y entonces dijo al rey, verdad es que lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía, dice, hasta que he venido y mis ojos han visto que aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien
que la fama que yo había oído de ti. Fíjese, es mayor que lo que había oído. Fíjese, que qué maravilloso, ¿no? Bienaventurado tus hombres y dichoso, dice, estos tus siervos, que estén continuamente delante de ti y oyen de tu sabiduría. Fíjese, Jehová tu Dios sea bendito. Ahí está. ¿Vio? ¿A dónde lo llevó lo que ella vio? A glorificar a Dios. Gloria a Dios. A glorificar Gracias, a Señor Dios. Jesús. Qué maravilloso, ¿no? Que lo que las personas vean a través del cuerpo de Cristo, a través de cada miembro del cuerpo de Cristo, cuando la vida de Dios se manifiesta en ellos, que los lleve a glorificar a Dios. Que los lleve a glorificar al Señor. Esta mujer, por lo que vio, glorificó a Dios. ¿Vio? Jehová tu Dios sea bendito, dice, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel. Y te ha puesto por rey, para que hagas derecho y justicia. Fíjese qué maravilloso. Qué maravilloso, hermano. Gracias, Que otros puedan glorificar a Dios por lo que ven a través del cuerpo de Cristo, eso es maravilloso. Eso es maravilloso, porque ahora se puede ver no solamente la verdad, sino la realidad de lo que Dios provoca a través de su gracia en cada uno de nosotros. Porque la verdad, ¿cuál es? La verdad es lo que ella había oído. Pero ahora ella no solamente conoció la verdad, sino que conoció la realidad. ¿Vio? Porque ahora vino y vio. ¿Vio? Y la realidad fue mayor. Y la realidad fue mayor, porque ahora vino y vio. ¿Vio? Fíjese qué maravilloso. ¿Y no va a pasar así con nosotros? Sí, va a pasar así con nosotros. Fíjese lo que dice en el libro de Apocalipsis. No sé si querés agregar algo, amor, ahí. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo, creo que es en el 20. No. En el capítulo 21, en el 9, en adelante. Vino entonces a mí uno de los, ¿ese? Sí. 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, Sí. la esposa del Cordero. Fíjese. Y me llevó en espíritu a un monte grande y alto, y me mostró a la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Amén, hasta ahí no vamos. Fíjese, y entonces dice que Juan vio una gloria también. ¿Vio? ¿Cuál fue la gloria que él vio? La gloria de Dios a través de la esposa. Porque le dijo, ven acá y yo te mostraré, dice, la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén. Esta ciudad santa de Jerusalén que Juan vio no es la Jerusalén terrenal, sino que es la Jerusalén que Pablo habla en el capítulo 4 del libro de Gálatas, que dice la Jerusalén de arriba, dice, la cual es madre de todos nosotros, dice, vamos a leer, que no me acuerdo cómo dice el versículo. Gálatas. Sí, Gálatas. Capítulo 4. 4:26. Sí. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Fíjese, la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Y cuál es la Jerusalén de arriba? Esta que está describiendo Juan acá.
¿Vio? La esposa del Cordero, dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Y tenía la gloria de Dios. ¿Vio? Y tenía la gloria de Dios. ¿Cuál es la gloria de Dios? Y su fulgor era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Todo esto es figura de un carácter que la esposa va a manifestar. ¿Vio? Va a manifestar la esposa. ¿Vio? Diáfana como cristal, dice. Y tenía un muro grande y alto y 12 puertas, y en las 12 puertas 12 ángeles y nombres inscriptos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y bueno, y después al oriente. ¿Vio? Una gloria. Y Juan la vio. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo, ven y mira. No fue el Señor, fue un ángel que le dijo, ven y mira. Y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y la reina de Saba vino a ver una gloria que Dios había dado a Salomón a través de su reinado. Y ella se quedó maravillada. Imagínense cómo se habrá quedado Juan cuando vio a la esposa del Cordero. ¿Vio? Cuando vio a la esposa del Cordero. Por eso, la gloria, y dice la palabra del Señor que la gloria postrera, dice, será mayor que la primera. ¿Vio? La gloria que en nosotros ha de manifestarse es mayor. Es mayor. Fíjese, si ella se quedó asombrada con las riquezas, con los bienes, con los sirvientes y con todo lo que Salomón poseía, a causa de la sabiduría que Dios le había dado, ¿cuánto más cuando el carácter, la vida de Dios se manifiesta a través de nosotros? Y cuánto más en aquel día cuando seamos conformados ya no solamente en nuestro interior, sino en nuestro exterior, a la imagen y a la semejanza de Cristo, y seremos iguales que Él. Iguales que Él. Fíjese. Pero ahora estamos en el tiempo presente. ¿Vio? Y se tiene que ver en nosotros lo que se vio en estos dos personajes. Esta mujer había oído de lejos la fama de Salomón y quiso comprobarla. Quiso saber si lo que ella había oído era así. Entonces tuvo que venir donde Salomón estaba. Y dice que ella se quedó maravillada, dice, porque la gloria que ella vio a través del reinado, de la riqueza, de lo que Salomón poseía, era mayor que lo que ella había escuchado. ¿Vio? Y cuánto más la gloria que se manifiesta a través del cuerpo de Cristo. ¿Cuánto más? La gente, yo me acuerdo que cuando llegué al camino del Señor, se cantaba un coro que decía que en la iglesia se veía sanidad, poder, liberación y se sentía la presencia del Señor. Y eso se oía por todos lados. Yo no era creyente y escuchaba ese corito, lo escuchaba a los hermanos, sin conocer al Señor, lo escuchaba a los hermanos cantando en las iglesias, allí, lo escuchaba. Pero hasta que un día el Señor ganó mi corazón y me llevó no solamente a escucharlo desde afuera, sino a verlo. ¿Vio? Y esa gloria, en muchos casos, los hermanos hemos abandonado esa gloria. ¿Vio? Hemos abandonado. ¿Cómo la hemos abandonado? Hemos puesto la vista en otras cosas. Porque esa gloria se manifestaba, al principio se manifestaba. Y al poner la vista en otras cosas, esa gloria se dejó de manifestar. ¿Por qué se dejó de manifestar? Porque hemos dejado de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, para que Él se pudiera manifestar a través de nosotros. Y Él nos quiere volver a llevar. Fíjese, no podemos dejar de hablar del principio. Y Él nos quiere llevar otra vez al principio. ¿A dónde? A aquel momento cuando Él nos llevaba a través de su vida a presentar nuestros cuerpos para que su gloria se pueda ver manifestada no solamente a través de un miembro, sino a través de todo el cuerpo. Y entonces el mundo pudiera ver que Dios existe y que está en medio de nosotros y que Él es galardonador de aquellos que le buscan y que Él se manifiesta a través de su cuerpo. Entonces cuando ese orden vuelva al lugar, al principio, entonces se va a seguir manifestando lo que se manifestó a través de este hombre y de esta mujer. Alguien que escuchó de lejos. La gloria que Dios manifestaba a través de este hombre vino a comprobarlo. Yo quiero saber si es así. Yo quiero saber si lo que se habla ahí adentro es verdad o no es verdad. Si la vida que ustedes hablan ahí dentro de las iglesias, si es verdad que transforma las vidas. Y entonces nosotros vamos a poder decirle a la persona, sí, venga y vea.
Venga y vea, compruebe que la vida que nosotros decimos a través de la palabra, y no solamente a través de la palabra, sino que damos testimonio a través de lo que Dios manifiesta en nosotros, tiene poder para transformar su vida también. Venga y vea. ¿Yo? Y entonces va a ser maravilloso lo que Dios va a manifestar a través de su cuerpo. ¿Yo? Esta mujer había escuchado, pero ahora vino y pudo comprobarlo. Que el Señor nos ayude, hermano, a que esto pueda ser una realidad en nosotros. No solamente puede ser algo que nosotros predicamos con nuestra boca, sino que Dios lo puede hacer una realidad en nosotros para que las personas puedan verlo, puedan ver la realidad de Dios, puedan ver a Dios. Muchas personas hoy mueren a causa de las enfermedades y aún en su lecho de muerte se preguntan, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Yo estoy pasando por esta situación, ¿y dónde está Dios? ¿No? Y Dios está en el cuerpo, se está manifestando a través del cuerpo, pero las personas no lo ven. ¿No? Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿será que las personas no lo ven porque no se acercan a Dios? ¿O será que no lo ven porque ellas se acercan pero nosotros no le damos lugar a Dios para que Él se pueda manifestar a través de nosotros? Salomón le dio lugar. ¿Cómo le dio lugar? Y todo lo que Dios quería hacer con él, él estuvo dispuesto a que Dios lo haga. Y cuando él se dejó guiar por Dios, se dejó direccionar por Dios, y Dios manifestó su gloria a través de todo lo que Salomón poseía y a través de la sabiduría que Salomón poseía, que Dios se le había dado, no era de él, sino que Dios se le había dado, otro se maravilló de lo que Dios podía hacer a través de un hombre. Imagínense de lo que Dios puede hacer a través del cuerpo. Si esta mujer se maravilló de lo que Dios podía hacer a través de un solo hombre, imagínense cómo el mundo se puede maravillar a través de lo que Dios puede hacer a través del cuerpo, de muchos iguales a Él. De muchos iguales a Él. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso. No, me encanta escuchar la palabra de Dios, ¿no? Bueno, está mal decirlo, admiración, ¿no? Pero el Señor provoca eso en nosotros, ¿no? Alabado y no ya sea su individualmente, sino como cuerpo. Amén. Y eso ahí está nuestro trabajo, como cuerpo. Por eso sacamos a veces, vemos que alguien saca los ojos del Señor, en lugar de atacarlo, de cuestionarlo, de juzgarlo, no, cubrir al hermano, como hablaba Amén. el pastor, ¿no? Amén. Poder cubrir al hermano para que el nombre del Señor sea glorificado, ¿no? Claro, ¿cuál es nuestra responsabilidad cuando un hermano quita los ojos del Señor? Llevarlo nuevamente a la comunión con el Señor. ¿Yo? No reforzarle el pensamiento. Yo cuando un hermano viene a su casa con un pensamiento que va en contra de la voluntad de Dios o en contra de lo que la palabra de Dios dice, mira, el pastor nos enseñó a mi esposa y a mí una cosa hace muchos años. Nuestro hogar es nuestro lugar de descanso, nuestro lugar de paz. Y nadie puede venir a perturbar, ni siquiera nosotros podemos permitir un pensamiento, un sentimiento en nosotros que perturbe la paz de nuestro hogar. Porque eso costó mucho. Eso costó mucho. ¿Qué costó? Y a nosotros nos costó el negarnos a nosotros mismos, el dejarle que Dios sea el que gobierne nuestro hogar, para que nuestro hogar se convierta en un lugar de paz. ¿No? Y permitir que algo y se introduzca para perturbar la paz. No, hermano. No. Y ahora viene una persona a nosotros con una perturbación en su mente y esa perturbación quiere no solamente ganar a esa persona, sino que quiere tomar control sobre nuestro hogar y sobre nosotros. Y entonces, ¿cómo hacemos frente a eso? Y tenemos la palabra de Dios. Dice, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Derribando todo argumento, dice, que se levanta, dice, en contra de la obediencia a la palabra. Fíjese, derribándolo. Y si no edifica, entonces deséchelo, hermano. Amén. Deséchelo, porque ese pensamiento, ese sentimiento que se gestó ahí, va a producir una raíz de amargura. ¿Vio? Y no solamente que usted es dañado, sino que dice la palabra del Señor que por causa de esa raíz de amargura, muchos pueden ser contaminados. Por eso también, si usted está pasando, o si nosotros estamos pasando por un momento donde viene esa raíz de amargura, también dice la palabra del Señor. En el día del enojo, dice, no, en el día de la prueba o algo así, dice, no vayas a la casa de tu hermano. No vayas a la casa de tu hermano. Porque ¿qué voy a llevar a la casa de mi hermano? ¿Voy a llevar algo que lo va a bendecir? ¿Voy a llevar algo que lo va a edificar? No, voy a llevar algo que va a perturbar su fe.
que va a perturbar su salud espiritual. ¿Vio? Entonces, mejor no ir. Mejor me quedo en mi casa. ¿Vio? Bueno, entonces me quedo en mi casa y sigo maquinando. No, me quedo en mi casa, ¿vio? Y oro al Señor. Señor, ayúdame. Yo no quiero tener este pensamiento. No quiero tener este sentimiento. ¿Vio? No importa en cuanto a qué o en cuanto a quién. No se lo permita. No se lo permita. Dele lugar a la vida de Dios. Si tenemos las herramientas, tenemos las armas. ¿Dónde tenemos las armas? En Efesios capítulo 6. Ahí tenemos toda la armadura de Dios para contrarrestar todo pensamiento, sentimiento y dirección que quiere ir en contra de la voluntad de Dios. ¿No? Entonces tenemos que desechar. Y entonces se va a manifestar en nosotros una gloria mayor. Y cuando esa gloria mayor se manifieste, aquellos que vean la gloria de Dios manifestándose en nosotros se van a maravillar como esta mujer se maravilló de lo que había oído y ahora podía ver. Fíjese, de lo que había oído. Por eso que es maravilloso lo que Job dice, ¿no? Y fíjese que es el Antiguo Testamento. ¿Qué dice Job? De oídas te había oído, dice, pero ahora mis ojos te ven. Alabado sea su nombre. Gracias, Señor Jesús. Gracias le damos al Señor. No sé si querías agregar algo más. Así que damos gracias al Señor, hermano. Hasta aquí nos ha dado el Señor. Que usted pueda ver y que nosotros podamos ver la gloria de Dios manifestándose. Pero primeramente acá, en cada uno de nosotros. Y después la vamos a ver en el cuerpo. ¿No? Porque si nosotros esperamos ver la gloria de Dios allá, nunca lo vamos para a ver. que después se manifieste acá, entonces puede pasar muchos años, hermano. Muchos años. Primeramente que el Señor se manifieste acá. ¿Vio? Para que si no se manifiesta allá, entonces nosotros podamos ser usados por el Señor para provocarle al hermano, para hacerle de estímulo al hermano, a que él le dé lugar a la vida de Dios, para que él pueda experimentar el gozo. ¿Vio? El gozo de la salvación. ¿Cuál es el gozo de la salvación? Que Dios puede hacer una realidad en nosotros. Ese es el gozo. El gozo de la salvación no es lo material que nosotros podamos poseer. El gozo de la salvación es que Dios sea una realidad en nosotros. Ese es el gozo de la salvación. Que el Señor le bendiga, hermano. Gracias le doy al Señor. Vamos a orar y nos vamos a despedir hasta el día lunes. El día lunes vamos a estar con la ayuda del Señor a las 10 de la mañana, hermano. Así que le invitamos a que usted pueda vernos nuevamente en la página de YouTube, La Última Trompeta Pastor Ramón Encina. Usted se pueda suscribir y activar las notificaciones para que pueda correr la palabra de Dios y usted pueda ser enriquecido cada vez que una porción de la palabra sea subida a la página. Y nos estamos viendo el día lunes. También le invitamos a que usted nos visite el día sábado a las 19 horas y el día domingo a las 10 de la mañana en la calle José Hernández 384 en nuestra congregación, la Iglesia del Señor Jesucristo. Venga y comparta con nosotros el culto, sea uno con nosotros y estimulémonos los unos a los otros, hermanos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque dice tu palabra que la gloria postrera será mayor que la primera, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra dice también que la gloria, Señor, que el Padre te ha dado, tú nos la has dado a nosotros para que podamos ser uno y para que el mundo pueda ver que hay Dios en medio de nosotros. Padre, bendice a los hermanos, ayúdalos, abre los ojos de su entendimiento, así como has abierto los nuestros, Señor, para que podamos, Señor, ser enriquecidos en toda palabra y en toda sabiduría en ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. El Señor les bendiga, amados.